Hola makers, hoy vamos a ver partes del cuerpo humano y vamos a ver también cómo se acaban, cómo se pulen estas cosas que son muy difíciles de determinar porque tienen formas muy redondeadas. ¡Empezamos! Hola, pues me han encargado que imprima partes del cuerpo humano, como por ejemplo esto, que es una laringe, para hacer una muestra de cómo es una laringe en 3D. Eso es muy interesante. Y esta es la más grande que me han encomendado. Esto es, ya lo sabéis, unas costillas de persona, pero sin la columna. Ha dicho, la columna no la queremos, queremos solo las costillas que hay delante. También he impreso un torso humano que me han dicho que es para hacer una vela. Es bastante curioso y muy bonito. Todo esto lo he tenido que imprimir con sus dificultades y sobre todo trabajar, porque una cosa es una pieza impresa, como esta por ejemplo, que se imprime y no hay que hacer mucho, pero en cambio en esta he tenido que trabajar porque no cabe en la impresora y además necesita muchísimos soportes. Hay que quitar los soportes, hay que pulir los soportes, hay que soldar las piezas y además pues hay que pulirla y pintarla. Ahora está sin pintar, pero así se ve mejor cómo es el acabado. Hay unas partes que están pintadas y otras que no. Por ejemplo, aquí no está pintada, solo tiene la masilla, y en cambio aquí está pintada utilizando el cenopiato. Vamos a ver cómo lo hacemos en la mesa de trabajo. Aquí tenemos el origen que me han enviado para imprimir. Entonces aquí sobre todo he tenido que cortar un montón utilizando las herramientas que ya os comenté el otro día, y luego he tenido que pulir y hacer particiones. O sea, vamos a enseñar lo más básico, que es cortar, que sería pues así. Por ejemplo, corto un lado, me quedo pues con la mitad de la pieza, y luego también hay la opción de cortar, pero utilizando por ejemplo por aquí, y utilizando la opción de quedarse con las dos partes. Entonces de esta manera nos lo corta. Y luego hay que hacer la opción de separate, que lo que hace es separarlo en piezas diferentes. Y podemos ver cada una de las piezas. Esta sería una, esta sería la otra, y el resto son piezas pequeñas que pues no me interesa imprimir. Entonces me quedo ya con esta, y esta pues todavía la puedo cortar más y puedo utilizarla para trabajarla. Una vez impresa, y ahora os enseñaré cómo se imprime y luego veremos cómo se pule y se trabaja. Bueno, vamos a pulir esto, que al tener que hacer los puentes al revés, así esto me ha provocado que el problema esté aquí, y esto hay que pulirlo a la velocidad más baja y con una herramienta de corte. Vamos a probar. Vamos a verlo más rápido, porque si no pues tardaríamos un poco. Y aquí vemos que con la herramienta de corte voy cortando todo lo que sobresale. O sea, no es para pulir, sino para eliminar lo que sobresale, porque entre lo que es la torre de sujeción y la pieza en sí siempre cae material. O sea, el material que hay entre medio del espacio que dejamos para poder sacar bien los soportes, pues ahí siempre queda un material que se cae y queda forma de pinchos, de puntas que sobresalen por todos lados. También en las partes superiores, si el filamento o las capas son muy gruesas, pues resulta que quedan unas rayas que con la herramienta de corte también se pueden eliminar. En la herramienta de corte
va muy bien, hay que vigilar de no cortarse, pero y de no permanecer en el mismo sitio. Si hay una zona que hay que quitar mucho material, hay que hacerlo en varias veces, porque si lo hacemos de una sola vez, el material se calienta y el PLA cuando se calienta se deforma y se conforma, que puede ser que no llegue a la forma que nosotros deseamos. Entonces es mejor irlo haciendo despacito, aunque aquí vemos el vídeo muy rápido, pero esto he tardado horas en hacer todas estas mientras tanto, también podemos ver el vídeo de cómo se ha hecho una de las costillas. Las costillas estas las he dividido en 4 partes y cada una me ha estado entre 5 y 6 horas de máquina. Es bastante tiempo, pero es muy poco comparado con lo que podría ser si estuviera hecho con capas más finas. Las capas normales de la mayoría de piezas pueden ser de 0,2, 0,3, pero está hecha con capas de 0,5, que son las capas más altas, y eso provoca que los resaltes y las cosas pues sean mucho más grandes. Aquí ahora he cambiado de herramienta. La herramienta más pequeña me permite llegar a los sitios donde no llegaba con la herramienta más gruesa, pero va más despacio. O sea, hay que usarla primero la grande para quitar lo más gordo que sobresale más, y luego otra con el punta más pequeña para meterme en los agujeros donde no se puede o donde no llega la herramienta grande. Con paciencia y despacito también se pueden pulir los cantos, que pues son útiles. Aquí he cambiado otra vez de herramienta y he buscado una herramienta de pulir. Las herramientas de pulir son abrasivas y son para eliminar los desbastes que se han creado al eliminar material con la herramienta de corte. Esta herramienta de pulido que utilizo es la que tiene muchas hojas de lija que están pegadas unas a otras y que dan la vuelta al ruedo. Esta sirve para que realmente quede más bien pulido, que quede más fino, y eliminar sobre todo si queda algún pelo, porque en el momento que utilizamos las herramientas de corte, sobre todo estas, crean pelos que sobresalen de la pieza, haciendo pues que no, antes de pintar pues hay que eliminar esto. También se puede usar una lija manual, pero en este caso y en esta pieza pues he preferido utilizar esta, que me da muchas más posibilidades para trabajar. Luego utilizo una herramienta de corte manual que esta va bien para las esquinas. Esto pule todas las esquinas y todos los bordes, y esta va bien incluso para cualquier pieza. Cuando sale de la máquina siempre tiene rebabas interiores, porque los exteriores son muy fáciles de quitar con un cúter, pero las interiores necesitamos esta herramienta que se vende por internet y que nos corta justamente lo que necesitamos. Y para acabar vamos a pulir las piezas con esta herramienta, que lo que hace es rellenar los huecos, ¿vale? Esta es otra forma también de acabado muy buena, porque mezclando dos componentes de resina de epoxi y pintando toda la pieza, conseguimos rellenar los huecos y así alisar muchísimo más la pieza, O sea, piezas que tienen un montón de guías de las capas, o que tienen agujeros porque se ha caído el material, pues también. ¿Veis también la parte blanca que se ha hecho para rellenar los huecos que ha generado la impresión 3D boca abajo? O sea, cuando se imprime boca abajo, o sea, de abajo para arriba, si la primera capa no es plana, pues genera unos huecos, lo mismo que unos salientes. Entonces, una vez pulido, es conveniente rellenar los huecos y luego ya pintar con la resina de epoxi para que quede totalmente fino y pulido. La resina de epoxi tiene también sus complicaciones. O sea, por ejemplo, el pincel que utilizamos ya no lo vamos a utilizar más. Es un pincel de un solo uso, porque es imposible
limpiar bien los pinceles. Entonces ya vamos con pinceles de un solo uso. Luego también no se puede poner ni demasiado ni demasiado poco. O sea, hay que poner la medida que veamos que corre el material y que no sobra material. Si ponemos mucho, al cabo de un rato se generan goterones que hay que cortar porque queda como un bulto, como una verruga en el material. Y si ponemos demasiado poco, genera claros, o sea, zonas donde no hay material, donde no hay resina, y ahí pues quedan pues huecos. Entonces hay que poner la cantidad justa. También me ocurrió en otra pieza que después de poner la resina de epoxi la pinté y luego quise ponerle más resina, pero la resina resbalaba, no se fijaba bien y entonces quedó llena de claros y agujeros y quedó como una textura, como un estocado. Quedó una forma muy curiosa, que también era bonita porque era un acabado muy decorativo y muy bonito, pero no quedó totalmente lisa, que era el objetivo. Aquí con paciencia, pintando, repasando. No es suficiente pasar una vez por el mismo sitio, sino que paso varias veces e incluso al cabo de una hora o así es bueno pasar las piezas. Aquí tengo las piezas que imprimí, más las que estoy imprimiendo en este momento, y luego las fusioné, que eso ya lo veremos en otro capítulo. Os enseño las imágenes de cómo quedó la impresión. Bueno, makers, ya habéis visto que a veces no es solo imprimir, hay que trabajar las piezas para que realmente queden bien y hay que trabajar con ellas puliendo, pintando y rascando. Nos vemos en el próximo día. No os olvidéis de suscribiros, que tengo cosas muy importantes e interesantes para enseñaros en el próximo capítulo.